Estamos culminando el estudio del tabernáculo y estamos con el mobiliario del tabernáculo. Ya vimos el altar de los holocaustos, el altar de bronce, la fuente de bronce, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, los panes de la presencia, los panes de los rostros, como veíamos el miércoles pasado. Y nos quedan dos objetos muy importantes, que son el altar del incienso y el arca del pacto. Y como les decía en la semana anterior, en la última clase que tuvimos, el arca del pacto merece un estudio aparte, ¿sí? Hoy lo veremos quizás muy por arriba, y en otro momento vamos a tomarnos al menos un miércoles para hablar solamente del arca del pacto, el objeto más importante del tabernáculo. Vamos buscando en nuestras Biblias y vamos a ver el altar del incienso. Pueden ir buscando en Éxodo capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Éxodo 30, del 1 al 10. Ese altar era mucho más pequeño, considerablemente más pequeño que el altar de bronce que estaba en el atrio. Ese altar estaba afuera, ese altar estaba en la entrada, y era el primer objeto que nos encontrábamos, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. Entrábamos y encontrábamos el altar de los sacrificios. Allí se hacían los holocaustos, allí se hacían las libaciones. Detrás de ese altar, en el atrio también, o sea, en el patio, para entenderlo, de entrada, estaba el lavacro, y luego pasando el cortinado donde solamente podían entrar los sacerdotes, el lugar santo, conocido también como el santuario, estaba de este lado la mesa con los panes de la proposición, como decir así, a la derecha, a la izquierda el candelabro, y en el centro, y ya pegado al cortinado, al velo, estaba el altar del incienso. Ese altar no era para hacer sacrificios de animales, ¿sí? Por eso era más pequeño. Podemos leer Éxodo 30, del 1 hasta el 10. Allí nos va a hablar de este objeto. Éxodo 30, del 1 al 10. Leemos. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, los quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Gracias Rodo, era un objeto como todos los objetos sagrados, pero a medida que nos íbamos acercando al lugar santísimo, pareciera tomar
un grado mayor de importancia, de santidad, de consagración. Luego, cuando estudiemos el arca, y nos dediquemos solamente al arca del pacto, que es el arca del testimonio también. Cuando dice delante del testimonio, se está refiriendo delante del arca del pacto, ¿sí? Entiendan eso. Cuando habla del testimonio, habla del arca del pacto. No lo vamos a leer hoy, porque hay que entrar en detalle, pero en Hebreos capítulo 9 nos habla de 3 cosas que había dentro del arca. Y nos habla de una ubicación, una posición que nos puede llegar a confundir, porque según Hebreos capítulo 9, pareciera que este altar, el altar del incienso, estaba dentro del lugar santísimo. Pero yo les dije, no lo quiero tocar esta noche, nos va a llevar tiempo, pero hay 2 palabras diferentes para altar de incienso e incensario, que son 2 cosas distintas. En griego, la palabra que utiliza la carta a los hebreos, por eso es bueno a veces estudiar en el idioma original, la palabra que utiliza para el altar del incienso no es altar, sino que es incensario, es el objeto. ¿Cómo podemos certificar, vamos a decirlo así, certificar de que ese altar estaba pegado al cortinado, pero estaba del lado de afuera? Repetimos el versículo 7. ¿Qué dice el 7? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste la lámpara, lo quemará. ¿Cuándo tenía que quemar incienso? Cada mañana. Cada mañana. Sin embargo, claro, o sea, todos los días. ¿Sí? ¿Van entendiendo ya? Ese altar se usaba todos los días. Dice, cuando va a prender las lámparas, o sea, las 7 lámparas que tenía el candelabro, la menorá, tenía que quemar incienso. Por eso también entendemos de que ese altar estaba afuera. Es más, aquí lo dice, solo que yo me estoy refiriendo a Hebreos 9, porque Hebreos 9 nos puede llegar a confundir si no lo entendemos en contexto, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces se podía entrar al lugar santísimo? O mejor dicho, ¿cuántas veces en el año? Una. Por ende, ese altar no podía estar del lado de adentro. ¿Se entiende? Porque había que quemar el incienso todos los días. Y si leemos el versículo 10, ¿sí? Cada año Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras, ¿sí? Está hablando de una sola vez en el año. Eso ya se refiere al arca del pacto. Una sola vez se podía entrar. ¿Por qué dice que se hacía también expiación sobre los cuernos del altar? ¿Qué era eso? ¿A qué se refería? Era literal, 4 cuernitos así en las esquinas. El altar de bronce de afuera también los tenía. ¿Cómo era el santificar y el hacer expiación sobre ese altar? Si en ese altar no se hacían holocaustos. Con la sangre del sacrificio que se hacía afuera, venía Aarón y con el dedo él untaba la sangre en esos 4 cuernos. Era algo simbólico. Untaba la sangre del sacrificio en esos cuernos. Luego entraba, cuando era una vez al año, el Yom Kippur, es el día de Yom Kippur, y tenía que salpicar con la sangre el arca del pacto y nada más, porque es lo único que había dentro. Pero eso ese acto, esa acción de hacer un sacrificio, una santificación, una expiación por los pecados con la sangre en ese altar, era con la sangre del sacrificio de afuera, del altar de bronce, y se untaba en los cuernos. Vamos a transportar las medidas que están aquí en la versión 60, las medidas actuales. Un codo era 45 centímetros, ¿sí? Más o menos se tenía en cuenta esto, de la mano, de la punta de la mano hasta el codo. Una medida promedio, 45 centímetros. Así que ese altar tenía, si medimos aquí, sería algo así, un poquito más angosto que esto, 45 por 45. Era cuadrado y tenía
2 codos de alto, 90 centímetros de alto. Era un poco más alto que el arca del pacto o que la mesa de los panes de la proposición. 90 centímetros de alto, 45 por 45. Madera de acacia, se repite este patrón. Madera de acacia revestida en oro. Se repite el patrón de los aros. ¿Por qué 2 en vez de 4? Porque era más chiquito. La mesa necesitaba 4 aros para poner las varas y levantar. Cuando había que transportar todo eso, los levitas levantaban y se ponían al hombro la mesa de los panes de la proposición, levantaban el altar del holocausto, ¿sí? Lo único que no tenía esos aros era la menorá, ¿sí? La menorá y el lavacro. Eso no tenía, eso había que transportarlo de otra forma. Entonces más o menos nos vamos imaginando, ¿no? 45 por 45. También tenía todo unos bordes, una cornisa, un trabajo maravilloso, todo un trabajo de orfebre, ¿no? En oro. Me estaba recordando Besael y Aholiab, eran los 2 hombres que dice que el Señor le había dado una unción especial, el Espíritu de Dios había venido sobre ellos para darle una unción especial en cuanto a las artes de trabajar con los metales, con las maderas y con las telas. Todos los materiales que se utilizaron para el tabernáculo, estos hombres eran especialistas en hacer obras de artes maravillosas, pero no solamente de eso. Dios les había dado una unción especial para enseñarle, porque tenían un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, y ellos tenían una unción especial que Dios les había dado para poder volcar esos conocimientos. No sé cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes conocerán gente que sabe mucho de algo, pero que nunca dice nada. Hay gente que sabe mucho, es especialista en cosas, pero no lo sabe enseñar. No lo quiere enseñar, y ahí ya entramos en el ámbito de la psiquis humana, ¿no? Hay gente que por una cuestión de inseguridad, hay gente que es insegura, entonces dice, mi caballito de batalla es este conocimiento. Si alguien más lo sabe, capaz que a mí me echan, me pegan una patada o me supera. Eso es una cuestión de inseguridad o de egoísmo o ambas cosas, ¿no? Tantas cosas que pasan por la mente del hombre. Yo recuerdo hace muchos años atrás, era jovencito y en una fábrica que trabajaba estaba aprendiendo a manejar una pala mecánica. Y la pala mecánica tenía cambios tenía todas las guías, eran cambios de fuerza, ¿sí? Y yo cuando empecé a aprender con un fibrón dibujé, le pinté los números de los cambios. Entonces yo sabía qué cambio meter cuando había que hacer más fuerza, descargar un camión y demás. Y el que manejaba la pala me los borró. Y con un compañero nos reíamos, ¿no? Sí, tengo que hacer psicoanálisis. No, mentira. No, me causaba gracia. Después lo aprendí de todas formas, igual, de memoria, ¿no? Pero es ese problema que tiene mucha gente, o gente que sabía, aquí en Villa Mercedes, sabía hacer arrancar los hornos de la fábrica cuando nadie podía, y por ahí había un problema a las 3 de la mañana y lo llamaban y él venía, y él era Dios, porque era el único, ningún técnico podía regularlo, hacerlo arrancar, dejarlo nuevamente funcionando. Y recuerdo que un supervisor me decía, todos lo tienen a fulano como un héroe. Y no es un héroe, es un egoísta. Dice, porque si él no está, la fábrica se para y él siente como que cuando una persona generosa y segura de sí mismo dice, mira, por si a mí me pasa algo, yo no puedo venir, yo te voy a enseñar cómo es esto. Y yo hacía control de procesos y yo estaba de atrás a veces y había gente que se escondía cuando hacía algo muy técnico para que no lo viera. Bueno, Dios le había dado la gracia a estos 2 hombres, no solamente dice que trabajaban de una forma espectacular los materiales. De hecho, les repito lo que les decía el miércoles pasado, se intentó ahora con todos los métodos y la tecnología moderna hacer, por ejemplo, la menorá de 33 kilos de oro labrada, porque no eran cañitos nada más, tenía toda una cosa artística de una sola pieza labrada a martillo, y no lo pudieron hacer. Casi lo lograron, pero no pudieron. Sin embargo, esta gente, hace miles de años atrás, lo hizo.
No tenían las fraguas y la tecnología y las técnicas que hay hoy en día, pero se nota que tenían una técnica superior. ¿De dónde venía eso? Venía de Dios. Dios es el artista número uno. Número uno. Cuando usted mira la creación, es toda una obra de arte. Se para arriba de una montaña donde tiene lagos y tiene bosques y es toda una maravilla y una gama de colores y encima las aves de diferentes formas y colores. Dios diseñó todo eso. Y no solo lo diseñó, como Dios tampoco es egoísta, y Él, si hay alguien que no es egoísta, es Dios, Él le da a la naturaleza la capacidad de reproducirse y la capacidad de diversificarse, porque dicen que, por ejemplo, de las aves, en lo cual yo no soy experto, conozco los gorriones, las palomas, el hornerito, el pájaro carpintero, y si viene uno con un color más raro ya tengo que preguntar qué es esto, ¿viste? Pero dicen los expertos que van apareciendo especies nuevas, con nuevos colores. Hay pajaritos que usted los mira, parece que los hubieran delineado, el tipo nunca fue a una peluquería y tiene diferentes colores y tiene acá, sí, nadie lo maquilló, pero son una hermosura. ¿En la mente de quién? Primero que nada, hubo una imaginación para todo eso. Dios. Las jirafas con el cogote largo. ¿Por qué? Porque comen lo que está arriba. Sí. Y lo que está más abajo hay otras especies y así. Dios armó todo un rompecabezas que para un ser humano hubiera sido imposible. Y hoy el hombre, ¿qué dice? Fueron cuando ven una obra antigua maravillosa, los extraterrestres. Y si se levantaran los esclavos que trabajaron en esas obras, los acogotarían a esto que dicen los extraterrestres vinieron. ¿De qué extraterrestres? Nosotros, con sogas, tirando piedras de 2 toneladas, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el ser humano hoy? Ay, la naturaleza es sabia, y adoran la naturaleza. Y no ven que hay una firma. Cuando usted ve una obra de arte, un cuadro valioso, está la firma del pintor. Y uno dice, qué maravilla, qué imaginación. Y hay cuadros que son carísimos y son una gran obra de arte y yo los miro así. Y parece que alguien tiró pintura con un balde. ¿Pero por qué? Porque yo no soy un entendido en la materia. Viene alguien experto y dice, no, porque acá las líneas y los colores y las técnicas que utilizó. Y yo lo quedo mirando como diciendo, mi hija dibuja mejor. Yo no, yo sigo haciendo el hombre con los palitos así, yo soy pésimo para dibujar. Pero, ¿qué pasa? Hay un entendido en la materia que dice, no, aquí esto es algo especial, es una técnica especial. Por eso el hombre lejos de Dios es inexperto, aunque sea un científico, pero sin Dios es inexperto, no entiende que hay una firma ahí en todo lo que está creado. Usted admire cualquier paisaje de todo tipo. Aquí en Argentina, si hay algo hermoso que tenemos es que tenemos variedad de paisajes. Y tenemos una geografía similar a la de Chile también, donde tenemos desiertos, lugares secos. Miren, eso, qué hermosura. Eso es en Italia. En Italia, ¿no? Sí, en Italia. En Funes, norte de Italia. Miren qué hermosura. Un paisaje alpino, pero salvando algunas diferencias, y Rodolfo no me deja mentir, aquí en Argentina tenemos un paisaje similar, con una capilla muy similar en Bariloche, donde desde ahí, usted creo que es San Ignacio, ¿no? Capilla de San Ignacio. San Eduardo, me equivoqué de santo. Bueno, San Eduardo. Una capilla toda de madera con tejitas de alerce que tiene como 500 años, no sé. Y de enfrente se ve el Hotel Yao Yao, que es una maravilla. Entonces está a la mano del hombre, una obra muy linda, pero que nunca se vería como se ve si no tuviera ese entorno, ese emplazamiento allí. El que preparó esa obra de arte fue Dios, ¿no? Y usted va al norte y es todo seco, pero ve los colores en las piedras. El cerro, los 7 colores. Pero no es lo único, no es lo único. Usted se mete... La gente que se mete en caminos de ripio y que van a Iruya, que es un pueblo que está colgado en la montaña, pertenece a la provincia de Salta, está ahí al límite con Jujuy. Y no es solo el cerro de los 7 colores.
Usted va por ese camino, hay que vadear arroyos, ríos, pero está rodeado de montañas con diversos colores, no tienen vegetación, son montañas desnudas que dejan ver sus colores, el color de la piedra. En la Patagonia, del lado del mar, es desértico, usted puede agarrar una recta de kilómetros y kilómetros, puede dormir una siesta, usted deja el volante ahí y duerme, si no se cruza ningún guanaco, algún choique y queda pata para arriba. Pero es desierto, desierto, desierto y estepa, todo estepa. Pero usted dobla y encara para el lado de la cordillera y se empieza a ver bosque, bosque, bosque y empieza a ponerse verde y es una hermosura. Bueno, Brasil es un país maravilloso, hermoso, pero es todo igual. Y podemos hablar así de lugares hermosos. Paraguay, usted no sabe los paisajes, usted no se imagina Paraguay los paisajes que tiene. Uno dice Paraguay, sí, las rutas y va a haber peñascos enormes, una hermosura. Todo, bueno, acá en San Luis, y todo tiene formas distintas. Muchos quizás conocen la Carolina, pero si usted hace volar un dron y ve los domos volcánicos, te dice, no puede ser que esto sea acá. Bueno, desde arriba hay otra imagen. Hay un artista, el mejor, el más creativo. Si vamos a hablar, ¿qué, como dice el tango, qué me van a hablar de amor, no? ¿Qué le van a discutir a Dios de ciencia? ¿Qué le van a discutir a Dios de arte? Si Él es el más creativo, Él es el más inteligente, es el primer y mayor científico del universo. Así estos hombres tenían una unción de Dios. Nosotros quizás no somos expertos en muchas cosas somos ignorantes. Todos somos expertos en algo e ignorantes en otras cosas, ¿verdad? Pues somos limitados, sencillamente por eso, no porque seamos burros, no, somos limitados. Pero somos expertos en cuestiones de la fe y en estas obras de arte somos expertos en reconocer quién es el que usó todas esas técnicas, esos colores, cosas que mutan con las diversas estaciones, las diferentes estaciones. De repente hay gente que le gusta el paisaje nevado en invierno y sin embargo en otoño esos colores diversos que toma la naturaleza. Bueno, Dios es el creador de todo. Dios creó la complejidad del cuerpo humano, la complejidad de una célula y tenemos millones y millones de células. Francis Collins, este científico que descubrió el genoma humano, él decía que es imposible descartar a un creador cuando vemos que en una célula están las funciones no solo del cuerpo, sino de todo el universo. Están en una célula que no se puede ver a simple vista el ojo humano. ¿Cómo no creer en Dios? Cuando se trata de sacar al creador y el ser humano empieza a crear un montón de teorías y teorías y teorías, no saben cómo hacer para tapar ese hueco. Es muy difícil y le diré es imposible, porque hay un creador. Y la fe no es para ignorantes, todo lo contrario, todo lo contrario. Gloria al Señor. Este objeto también tenía de esa unción que Dios había volcado en estos hombres y la gente que trabajaba con él, porque para el Señor había que hacer las cosas con excelencia y eso lo enseñamos en los servicios. Todo lo que hacemos, lo que Dios haya puesto en nuestras manos, con excelencia. Con excelencia para el Señor. Un breve comentario Sí. en el tema anterior. El grupo LGTB quiere cambiar la frase Dios en el artículo 19 de la Constitución por la palabra universo. Sí, es un espíritu, porque mucha gente, porque si el universo me ayuda, ¿quién va a bajar Plutón a prestarme plata, qué sé yo, a cortarme el pasto? No. Sí, es verdad, es una cosa absurda, pero estamos, lo voy a decir así, con todas las letras, estamos en un tiempo donde el nivel de la estupidez humana ha alcanzado dimensiones inimaginadas. Hace, no digo de 2 o 3 generaciones atrás, hace 30, 40 años atrás. No se puede creer una competencia de equitación con caballos de madera, ¿no? Yo jugaba con eso cuando tenía 6 años, pero no hacía una olimpiada profesional. No se puede creer.
El muchacho ese que era vegano y que militaba por los animales hasta que lo mordió un perro y dejó de militar. Y miren el razonamiento, dice, yo estoy militando por usted y viene uno de ellos y me muerde. Dice, ahora como carne de vuelta. Pero, hombre, grande. Claro. Los niveles, a ver, coma lo que quiera, pero no milite por eso. Sí. Bueno, cosas así. El hombre, cuanto más se aleja de Dios, más sonso se vuelve. Más sonso. Va a llegar un momento que Dios le va a decir como Messi, andás para allá, bobo, ¿viste? Porque se vuelve bobo el hombre. Creyendo ser inteligentes, se hicieron necios, dice la palabra. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y Dios mira y dice, no es esto lo que yo creo. Yo escuché algo, y ya vamos a seguir con el altar del incienso, que es muy importante, pero decía el pastor Jimmy Swaggart, dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero a veces creemos que el hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios. No, el hombre perdió eso. Se parece más a Satanás. Salvo cuando volvemos a Dios. Ahí empieza una restauración. El hombre, la humanidad no es a imagen y semejanza de Dios. Primero que nada, Dios no tiene rostro. Pero Dios no tiene envidias. Dios no tiene celos. Dios no tiene odio. Dios no tiene violencia. Hay un montón de cosas que están pudriendo a la humanidad que no provienen de Dios. No es ese el carácter de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Sí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El hombre está tomando la imagen y semejanza de Satanás, porque un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios no puede hacer las atrocidades que comete. No culpemos a Dios de eso, no digamos el hombre es igual que Dios. Mentira. Fue creado, pero se arruinó. Se arruinó. Esto no es el Edén, precisamente. El mundo no es el Edén. Toda esta maravilla es lo que Dios ha dejado, pero mucho de eso el hombre lo ha arruinado. Sí. El hombre de hoy, la humanidad sin Cristo, no es imagen y semejanza de Dios. Tenemos que entender y cambiar esa mentalidad que hemos predicado quizás por mucho tiempo, por error. No es una herejía grave, pero tenemos que entender de que no es así. El hombre no es más a imagen y semejanza de Dios. Se parece a su padre el diablo, porque es padre de mentira y el hombre se ha vuelto mentiroso. Un profesional de la mentira. Y si no, escuche los discursos políticos, ahí tiene la caradurez máxima, inexplicable. Son profesionales, cara de cemento, y ni pestanean cuando mienten, y mucha gente les cree. El hombre se ha vuelto un experto en la mentira, en el engaño, en la rapiña. El Estado te roba, pero comete actos mafiosos ilegalmente. Legalmente. Usted va a vender un vehículo, nos ha pasado a nosotros. Nunca lo notificaron de ninguna multa y cuando va y hace el informe, el formulario 13, que es el informe de multas, infracciones, le saltan multas de lugares que usted no estuvo y en algunas directamente le dice, sin especificar, o sea, te multo y no te digo por qué, y no hay foto obviamente porque es inventado, y como usted tiene que vender el vehículo, la tiene que pagar. Son mafiosos, legalmente a usted lo tienen que notificar. Las autoridades tienen creo que 60 días, ¿sí?, máximo para notificar, si no una multa. Pero ¿qué va a hacer usted? Un descargo ya no puede. Y así a miles de personas. Y como esas cosas, hay leyes que se las cambian y usted no se entera hasta que va a hacer un trámite. Le están robando. Eso es el hombre sin Dios. En otros países los gobiernos son más o menos honestos. Honesto del todo no hay ninguno. El gobierno humano es falible. Más o menos honesto, la economía anda bien, todo anda bien, los impuestos que usted paga se ven en la calle, ¿sí? Pero de repente a usted le dicen, usted no es dueño de sus hijos, se lo educamos nosotros como queremos. El hombre no está actuando y no está hecho a la imagen de Dios, se ha transformado en algo que no es lo que Dios creó.
Por eso cuando volvemos al Señor, dice que tomemos a Cristo como ejemplo, volvamos a ser esa imagen que Dios formó. Dice que Dios creó al hombre sabio, lo creó perfecto, pero dice en Eclesiastés que ellos se buscaron sus complicaciones, dice una versión, otra dice se volvieron necios, se volvieron burros, con el perdón de los burros, que son bastante inteligentes. Son muy inteligentes. Pero es así. No podemos decir que esta humanidad está a la semejanza de Dios, porque el hombre se apartó de Dios. Cuanto más se aleja de la fuente del calor, más se enfría, se aleja de la fuente de luz, se mete más en tinieblas. Por eso Isaías dice que densas oscuridades, tinieblas iban a cubrir la tierra. Pero de nosotros, y tenemos que ponernos las pilas, porque el Señor nos dio un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Sobre ti dice que amanecerá la gloria, brillará la gloria del Señor, se manifestará la gloria del Señor. Nosotros sí tenemos que ser imagen y semejanza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Este altar de oro representa a Cristo. Amén. Porque el incienso, esa ofrenda que se hacía todos los días, representa la oración y la adoración. ¿Qué es lo que nos acerca al arca del pacto? ¿Qué simboliza el arca del pacto? La presencia de Dios, el trono de Dios, el mismo Jesucristo. ¿Qué es lo que nos acerca a la presencia de Dios? ¿Cómo me presento? ¿Por qué hay una frase que se repite en el Antiguo Testamento? Nadie vendrá delante de mí, nadie se presentará delante de mí con manos vacías. Porque el Señor quiere ver qué actitud hay en el corazón. No es que a Él le importe lo material, a Él lo que le importa es ver actitudes del corazón. Si el hombre se despoja, suelta lo que le cuesta, es porque ama a aquel a quien le está entregando. ¿Sí? Pero no solo hablamos aquí de dinero, de bienes materiales, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro ser, nuestras voluntades. Él dice, preséntense delante de mí con adoración. Eso era el incienso, la oración principalmente, y la adoración es lo que nos lleva a la presencia del Señor. Amén. Eso nos introduce. Y hoy, a diferencia de esos tiempos, del tiempo de la ley, de la dispensación de la ley, hoy ya no hay cortinado, ya no hay velo. Hoy está el lugar santísimo dispuesto para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Representa a Cristo como intercesor y adorador. Recordemos que el incienso, como decía recién, representa la oración y la adoración. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Jesucristo, en los días que estaba en un cuerpo humano, en los días de su carne, no dice, fíjense, capten este término, no dice que suplicó y rogó, sino que dice ofreciendo ruegos y súplicas. Ofreciendo. Usted cuando va delante del Señor con su oración, usted va a ofrecerle una oración. Usted habla con Él, pero hay un incienso, un perfume que está subiendo delante de la presencia de Dios. Y dice que Jesús fue oído a causa de ser un insolente. De su temor reverente. Y si Jesús fue delante del Padre con temor reverente, ¿quién es el ser humano, por ungido que sea, por famoso que sea, por poderoso que sea, para ir a ser insolente? Oraciones insolentes. No, yo rechazo esa teología. No es bíblica. No es bíblica. Por más que yo tenga confianza. Mire, Abraham era amigo de Dios. ¿Usted lo ve a Abraham siendo insolente en alguna oportunidad? No, mire la actitud. Está negociando con el Señor por Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estaba Lot, su sobrino allí, y su familia. Y le dice al Señor, Señor, no te enojes si vuelvo a hablar. Pide permiso para hablar con su amigo. Tenía confianza, pero le dijo, no te enojes si vuelvo a hablar. Ahora que he emprendido a hablar contigo, mira, Señor, si en vez de 50 hubiera 30.
Mira el respeto. Moisés y Aarón interceden por el pueblo para que Dios no los liquide a todos. Y se ponen entre medio del pueblo y dice, Señor, nunca tal hagas. Y a veces, como en la Biblia no está el tono con el que se habla, muchos predican, dicen, Señor, como que le estaba dando una orden a Dios. No, no. Cuando leemos bien los detalles, ellos están tirados de rodillas, sí, postrados, clamando, Señor, nunca tal hagas. ¿Qué van a decir los egipcios? Señor, están pidiendo misericordia, no le están ordenando a Dios. Cuando Elías ordena cerrar el cielo, es porque la unción de Dios le revela a él dar esa orden. El cielo manda sobre la tierra, no es que él le estaba dando órdenes a Dios. Yo mañana puedo irme de camping y decir, Señor, que mañana el día sea espléndido para mí, y Dios tiene que abrirme los cielos para mí. Y hay un montón de campesinos que dicen, Señor, mándanos lluvia, porque hay sequía y necesitamos para los sembrados. Y yo creo que el Señor, si hay gente de Dios en un campo pidiendo, no me va a escuchar a mí, por más ungido que sea. ¿Y yo qué voy a decir? Señor, no me respondiste. Dios tendría que poner un pedacito de sol acá, lluvia por acá, una tormenta por allá, un tornado allá, porque uno oró de que se lo lleve puesto aquel, y entonces Dios tiene que escucharlo. Cuando la Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo que Jesús está diciendo, entienda por el Espíritu Santo, es todo lo que pidan dentro de mi voluntad les será hecho. No caprichos. No, y a veces no son caprichos, a veces son cosas que yo creo que son buenas para mí y Dios dice, no te va a servir, te vas a amargar, ¿no? Y yo hoy creo que está bien. Y Dios me dice no, y yo me quedo y me tiro en el piso ahí. No. Hay que entender bien la palabra en contexto, no tomar textos y hacer una doctrina de ello. Jesús se presentó como un incienso, no como humo en los ojos. Mire qué diferente que hablan los proverbios. Creo que habla del empleado vago, atorrante, que dice, si no es del empleado, habla del hijo desobediente, pero de una de esas dos características habla y dice que como a los ojos del que lo manda es como humo. Nunca le pasó. No le digo quemando basura, pero vamos a algo más lindo, haciendo un asado y de repente se le vino el humo así encima y es desagradable, molesto. Entonces, la insolencia es como humo a los ojos de Dios. La oración y la adoración reverente, con temor reverente, es como perfume. Mire la diferencia, es perfume. Yo no le quiero meter humo en los ojos al Señor, quiero llevar perfume. Y si no estoy muy bien, me voy a postrar. Señor, yo no quiero traer fuego extraño delante de tu presencia. Necesito tu gracia. Límpiame, santifícame. Reconozco mi error, reconozco mi pecado. Si usted va a darle órdenes a Dios, se va a equivocar. Pero si usted se humilla delante de Dios, jamás se va a equivocar. Jamás. Siempre será recibido delante del Señor. Habrá gracia y oportuno socorro. Yo voy confiadamente, pero no soy confianzudo. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es la confianza y otra cosa es ser confianzudo. Alguien me brinda su confianza y yo ya lo empiezo a verduguear. No, pará, mijo. No es así. Vamos a tener confianza, vamos a tener una charla amena, pero con respeto. Esa línea no se tiene que perder. Cuanto más con nuestro Padre. Vinagre a los dientes. Horrible, ¿eh? Ay, me molesta solo imaginarlo. Ayúdanos, Señor. La oración y la adoración nos introducen al lugar santísimo, a la intimidad con Dios, y es por eso que el altar del incienso era el objeto más cercano al arca del pacto. Frente a esta, solo separada por el cortinado, que repito, hoy ese cortinado no está. Hoy no hay un día de Yom Kippur, todos los días podemos entrar. Es más, no es que podemos, Dios nos invita. Él nos espera. Apocalipsis 8:3. Dijimos que el arca del pacto, una de las cosas que representaba era el trono de Dios. Vamos a verlo revelado en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ah, qué hermosa revelación. El altar de oro estaba frente al cortinado que estaba frente al arca del pacto, y ahora en el cielo el Señor nos está mostrando que el altar de oro de las oraciones y de la adoración están frente al trono de Dios. Así de cerca estamos del Señor cuando vamos a adorarle y vamos a orar. Amén. Ya sea la oración de la petición, del clamor, de la necesidad, el Señor también la recibe como un incienso, ¿sí? Porque vamos a Él y no a otro. ¿Qué expresa eso? Confianza en Él. Confianza en Él. ¿Qué expresa eso? Reconocimiento de su poder. ¿Por qué en el pasaje que leímos primero en Éxodo dice: no vayan a quemar otro incienso aquí, no vengan a traer recetas raras? Este altar no es para la libación, no es para sacrificar animales, es para el incienso, porque es una exclusividad. La adoración, mi adoración es exclusiva para Dios. Mi admiración y mi respeto y mi honra es para muchos hombres y mujeres en esta tierra que son dignos de admiración, de respeto, de honra, ¿sí? El Señor nos enseña, pagad a todo lo que debéis, al que honra, honra, dice. El Señor quiere que honremos. Pero la adoración es otra cosa. Ay, Messi, te adoro. No, no la adore, admírelo, es un buen jugador. Aparentemente es una buena persona, no sé, no lo conozco, de verdad. Más que lo que dicen los medios. ¿Sí? Usted puede tener admiración, adoración no. Ay, adoro a Taylor Swift, que ahora viene a la Argentina y es recibida como una personalidad destacada de la cultura, qué sé yo, por la legislatura porteña. Ahí no sé si viene ahora en noviembre, algunos días de principio de diciembre. ¿Eh? ¿Ya vino? Ya vino y bueno, apareció tapado con un paraguas. Bueno. Sí, que eso tiene otro mensaje. No vamos a hablar de eso esta noche. Vino gente de todo el mundo, había en todos los hoteles en Buenos Aires reservas de gente de todo el mundo que iban a venir a ver a Taylor Swift, más la gente de aquí que pagó fortuna por una entrada. Bueno, allá ellos. Los felicito. Nunca escuché una canción de esta cantante, no me interesa tampoco, no es de mí, no es santo de mi devoción. Pero hay gente que adora. 3 meses haciendo cola. Sí, es verdad, ya estaban haciendo cola, Dios mío. Bueno, carpita, todo. Acá no hay que hacer cola para venir a la iglesia. Usted viene, encuentra asiento, y si no encuentra le ponemos, si falta. ¿Sí? Acá venimos a adorar. El altar de adoración no es para un artista, no es para un futbolista, no es para un equipo. Mire, me da tanta pena y digo, qué cosa absurda, ¿no? Este muchacho que era policía que se suicidó porque Boca perdió una final en Río. Dios mío. Creo que le había dicho al padre: si Boca no gana me mato. ¡Qué estupidez! Los padres son de culpa a los jugadores. Claro, bueno, le digo, los niveles de estupidez humana, y en estos casos son trágicos, Yo soy hincha de Boca, ni sé cómo está conformado el plantel de Boca, no me interesa. Y soy medio panqueque en eso también, no me importa. Estaban festejando la hinchada de River hace unos meses atrás ahí en el Obelisco. Yo me saqué una foto con la bandera de River. ¿Y qué me importa? No me interesa porque eso no cambia mi vida. Gana Boca, ganamos. No, yo no gané nada, ellos ganaron una fortuna. Y si perdió, igual ganaron porque ganan buena plata. ¿Entiende? Mi adoración y el que cambia mi vida es Cristo. Él sí me cambia. Él sí va a cambiar mis realidades. Él es el que me va a dar una mano desde los cielos cuando yo la necesite. Riquelme no me conoce. A veces con hinchas de otros equipos hasta nos cargamos, yo me río, me divierto porque no tengo ningún fanatismo. Hay gente que se amarga, que se matan, se pelean. El nenito que rifó la Play también. ¿Eh? El nenito que rifó la Play para poder... Sí, la Play y otros gastaron
las becas escolares, Dios mío, y la gente nos mira, nos creemos héroes y la gente nos mira desde otros países y dice, qué huecos que son estos argentinos. Es una vergüenza. Sí, todas esas cosas. Eso pasa cuando se quema un incienso a otro que no es Dios, en otros altares. Mire qué peligroso. A veces parece una cuestión teológica, los vemos desde un estudio bíblico. No, esto es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y la palabra de Dios salva vidas. Porque cuando el creyente tiene la mente de Cristo, no es ningún hueco. El creyente piensa, el creyente es crítico, el creyente usa su cerebro. ¿Usted cree que la mente de Cristo es una mente adormecida? No, Señor. Los que creen que la fe es para los ignorantes, todo lo contrario, nuestra mente tiene que trabajar mejor. Dios no dice que dejes de usar tu inteligencia. Lo que Dios te dice es que la gracia, el poder, la revelación de Dios es mucho más alto que tus pensamientos, es mucho más poderosa que tu inteligencia, no tiene límites, pero no dice que no uses tu cabeza. Uno de los principales y el principal mandamiento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también, porque Cristo así lo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. El entendimiento tiene que estar involucrado en la fe. Amén. Tiene que estar involucrado en la fe. Por supuesto que hay cosas que no entiendo, tengo que obedecer si el Señor las dice, porque sus pensamientos son más altos. Pero hay muchas cosas que tenemos que poner a trabajar el entendimiento. Por ejemplo, lo principal para entender la Biblia es la revelación del Espíritu Santo. Si no, ninguno, por más que sea un docto en letras, va a entender el mensaje de Dios. Pero yo, ¿qué tengo que poner? Comprensión de texto. Comprensión de texto. Porque muchos textos se han entendido mal por leerlos rápido. Y hay cosas que no son graves, pero otras por ahí sí. Entonces la comprensión de texto es importante para ver a qué se está refiriendo la palabra. Un ejemplo, cuando habla que apedrearon a Esteban y los que lo apedreaban, dice, y la ropa de ellos era puesta a los pies de un joven llamado Saulo. Y muchos creen que la ropa de Pablo, no era la ropa, de Esteban, no era la ropa de Esteban, era la ropa de ellos, de los que apedreaban, porque se sacaban sus ropajes para quedar livianos para poder apedrear a Esteban. Y luego Pablo lo dice más adelante cuando cuenta su testimonio y dice, los que apedreaban a Esteban dejaban sus ropas al cuidado mío. Entonces, ¿qué faltó ahí? Comprensión de texto. Cuando habla de la unción en la ropa, ¿sí? Y se interpretó toda la vida que la ropa de los enfermos recibían la unción del apóstol Pablo y estos eran sanos. No, la ropa de los apóstoles eran puestas sobre los enfermos y estos se sanaban. ¿Qué es eso? Interpretación de texto. Se está interpretando mal, hay que ver cuál es el sujeto de la oración, todas esas cosas que aprendimos de la primaria, pero a veces no le damos bolilla. Claro, cosas por el estilo. Ahora, ¿es grave este error puntualmente? No, porque funciona de las dos maneras. Cuando traen ropa de enfermos es lo mismo, no hay problema con eso, ¿sí? Oramos para que la unción sanadora del Señor esté en esa ropa, o un enfermo, o alguien que está atado por la droga y demás, oramos y la unción va a ir en esa ropa. No hay problema con eso, pero yo lo estoy poniendo como un ejemplo de lo que es la falta de interpretación de texto. O sea, el Señor quiere que usemos nuestra mente. Sí. Una vez, la primera Exacto. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso digo, funciona de las dos maneras. Con eso no hay problema. Se ha interpretado mal, pero no hay problema con eso. Ahora, hay otras malas interpretaciones que han traído algunas herejías, ¿no? Por eso es importante que la mente tiene que estar involucrada cuando estoy leyendo la palabra. Señor, unge mi mente. Hay un estudio que aquí hicimos que es la importancia de la mente y los pensamientos. ¿Sí? Es el asiento de nuestros conceptos, criterios y demás, ¿no? Y es el filtro de lo que entra al alma también. ¿Sí? Bien. Si puede a uno de los escogidos. A uno de los escogidos, sí. También tiene que ver con
Claro, a ver, va a intentar, no dice que lo va a lograr, pero dice, si pudiera hacerlo, engañaría a uno de los escogidos. Pero por eso la mente tiene que estar fresca, porque hay tiempos de confusión y manifestaciones, hay manifestaciones que son engañosas. Por eso el Señor, cuando mandó a analizar a una persona, de repente, no dice por sus dones los conoceréis, dice por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Los dones vienen por la gracia, por elección del Espíritu Santo. Él repartió a cada uno como quiere el Espíritu Santo, pero la parte nuestra son los frutos. ¿Y de dónde salen esos frutos? Del fruto, en singular, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Bien, entonces, este altar representa la oración, la adoración, lo que nos lleva a la presencia del Señor, y representa al mismo Jesucristo, quien se presentó Él como ofrenda y se presentó Él con ruegos y súplicas, ofreciendo, dice. Qué importante ese término. Bien, pasando el cortinado, y ahora sí, un día mejor dicho, voy a ser más exacto, un día en el año se podía entrar, no era una vez. Se entraba al menos dos veces, pero un día, que era el día de la expiación, el día del perdón, el día del Yom Kippur. ¿Sí? Que eso está en Levítico 16. El día del Yom Kippur está en Levítico 16. Bien, era el mueble más importante, más preciado del tabernáculo, el único que estaba en el sector del lugar santísimo, y contenía en su interior las tablas de la ley, que eso lo vamos a ver ahora en lo que va a leer Rodolfo en Éxodo 25, vayan buscando Éxodo 25, contenía las tablas de la ley, pero también tenía la vara de Aarón que reverdeció, y también había una urna con una muestra del maná. ¿Sí? Estos tres objetos o elementos no estuvieron todo el tiempo. Hubo un tiempo que estaban solo las tablas de la ley. Después se fue agregando la vara de Aarón que reverdeció, que es señal del llamamiento, y ahora lo vamos a ver por qué. Y se agregó también la muestra del maná, que es señal de la provisión de Dios. Amén. Pero después, cuando se hizo el templo, y esto lo hemos estado estudiando con la pastora Susi los días martes en la radio, vemos que el escritor del libro de los Reyes dice expresamente, y no había otra cosa que las tablas de la ley. O sea, hubo un tiempo que estaban las tablas de la ley, después se agregaron los otros dos elementos y después se sacó. No sé por qué. Sinceramente, no lo especifica la palabra, pero después se sacó. Pero hubo un momento, y esto tiene un mensaje para nosotros, que estaban esos tres elementos dentro de ese objeto maravilloso que era el arca. Recordemos, las tablas de la ley, la vara de almendro, la vara de Aarón que reverdeció, y una urna con una muestra del maná. Éxodo 25 del 10 al 22. El arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirá de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues,
un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Qué maravilloso, qué importante, y hay una figura que la hemos estudiado, que es el nuevo propiciatorio en el Nuevo Testamento. Fíjense ustedes, la palabra del Señor habla de la presencia de Dios y dice, tú que habitas entre querubines, ¿no? Y vimos en Apocalipsis capítulo 8, que leyó Rodolfo hace un rato, versículo 3, cómo estaba el altar del incienso frente al trono de Dios, el trono del Señor, que habita entre querubines y serafines. Esos son los seres angelicales que están cerca del trono de Dios. ¿Cómo era la figura? ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa, ¿sí? ¿Cuáles eran las medidas? 1,10 metros de largo, ¿sí? Por 70 centímetros de ancho, por 70 de alto. Esas eran las medidas. 1,10 metros por 70, el mismo patrón, los 4 argollas así de oro para poner los palos de acacia bañados en oro también, para cuando había que transportarla, dice que con el velo la tapaban, porque eso no podía estar expuesto, cuando había que desarmar todo y moverse. ¿Qué pasaba? La columna de repente de la nube se empezaba a mover, el pueblo tenía que levantar campamento y desarmar rápido, era un trabajo bárbaro, desarmar rápido el tabernáculo y empezar a transportar las cosas. Entonces, dice que esas varas, a diferencia de los otros objetos inmobiliarios, no se sacaban, quedaban puestas. Tenían que estar dispuestas. La disposición de la presencia de Dios, la dinámica de la presencia de Dios. Él no llega tarde nunca. Él está siempre dispuesto a auxiliarnos. Amén. Lo vemos al Señor, vemos su trono, pero lo vemos a Él en el arca. Bien, la tapa, a diferencia del resto, no podía ser de madera revestida en oro. Era de oro puro, con los querubines, eso tampoco hoy se pudo reproducir, con los querubines en una sola pieza de oro, labrados a martillo. ¿Cómo estaban los querubines? Así, uno en cada esquina, así en esta posición, cubriendo con las alas, uno enfrente del otro, pero mirando, cosa que los ángeles anhelan contemplar. Qué maravilloso esto. Esto era figura, dijo el apóstol Pablo, sombra de lo que ha de venir. Es maravilloso. No podemos desprender el Antiguo Testamento del Nuevo. Está todo conectado. Estaban así. Y dice que el Señor desde arriba, desde la parte superior, se iba a manifestar. Por eso en el lugar santísimo no había menorá, no había candelabro, porque la gloria de Dios se iluminaba y se reflejaba en las tablas enchapadas en oro, y esa era suficiente luz. De hecho, el sumo sacerdote entraba con el incensario porque el humo del incienso tenía que cubrir un poco esa presencia, porque si no caía fulminado. Era tremenda. La presencia de Dios era tan fuerte, la naturaleza humana no la soporta. Por eso ante una manifestación mayor hay gente que cae. Muchos se preguntan por qué hay gente que cae. Por eso, porque la naturaleza humana se afloja cuando la presencia de Dios se manifiesta. Y no es nada malo, todo lo contrario. Después está el que no cae, pero también es tocado por el Señor. Aquí no hay un patrón y una regla. Dios obra diferente en diferentes personas, ¿sí? Y en diferentes tiempos. Pero es por eso que, como cuando Juan de repente ve una manifestación divina, dice que se aflojaba y caía como muerto. Cuando lo ve al Hijo del Hombre, allí en el primer capítulo de Apocalipsis, cae como muerto. Pero el Señor enseguida viene y lo toca, dice, no estoy aquí para matarte, estoy para bendecirte. Yo he visto, Daniel también, caía como muerto, desvanecido,
Y yo he visto gente caer de forma estrepitosa, tocados por el Señor. No estoy hablando de manifestaciones demoníacas. Es un tema aparte ese, ¿eh? Tocados por el Señor y el que lo ve dice, este se mató. No, ni un chichón. Sabe que el Señor no te toca para lastimarte. Igual tenemos recaudos, por supuesto. No deis lugar al diablo, también está eso. Pero Dios, he visto gente volar, pegarse contra una columna. Nada, ni un chichón. Que si uno lo hace por cuenta de uno, al hospital derecho. Ahora, cuando un demonio se manifiesta, trata de golpear al cuerpo, porque el diablo quiere matar, quiere destruir, trata de lastimar el cuerpo. Eso lo vemos en la Biblia también. Bien, era una tapa de oro puro, porque ahí estaba la manifestación, lo divino, nada más. Ahí no había nada carnal, era lo divino, no había madera, era oro puro. Y yo siempre digo esto, era la mesa de conferencias donde se reunía el dueño de todo, el jefe, el rey de reyes, se reunía a trabajar, a darle instrucciones, a darle palabra al sumo sacerdote. Es la mesa de trabajo. La presencia del Señor es algo maravilloso, pero también es una mesa de trabajo, donde Dios me da instrucciones. Cuando yo voy a su presencia, también me da instrucciones, me da trabajo. Me dice cómo hacer las cosas, de cada uno de nosotros. Hoy ya no es el sacerdote o el sumo sacerdote, hoy, todos nosotros, el Señor nos ha dado esa categoría para presentarnos delante del Padre. Dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, para presentarnos delante de Él, con esta misma jerarquía, de poder hablar, poder orar, poder adorarle, pero también me callo y escucho, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Era la mesa de reunión, qué lindo eso, es algo maravilloso. Hoy ese lugar puede ser el baño de tu casa, tu habitación, la mesa del comedor, cualquier lugar donde estés, hasta en un medio de transporte, que podés estar orando, hablando con el Señor, obviamente, en medio de transporte público que no conduzcas. Es más que obvio, pero por la duda lo aclaro. Mi hermana le hablaba en el viaje a mi esposa y estábamos viajando de noche. No, la pastora Susi está dormida. Y dice, ¿le cuento a usted, pastor? Le digo, no, hermana, yo también voy durmiendo. Dice, no, dice, yo iba manejando. En broma, ¿no? Obviamente. Por eso, si usted está atendiendo un negocio, no lo cierre. No, me voy a tomar un tiempo de oración. No, tómelo en otro momento y cumpla con su trabajo. Pero cualquier lugar se puede transformar, incluso como lo vimos en esa película, Cuarto de Guerra. Hay hermanos, hermanas que dicen, voy a destinar un rincón de mi casa para ir a orar y a leer la palabra y que nadie me moleste, ¿sí? Y ese es mi cuarto de guerra, y está bien también. Destinar un lugar, está perfecto, en plena libertad. La presencia de Dios es un lugar de encuentro, es un lugar de instrucción, y contenía en su interior estas tres cosas, lo repito, las tablas de la ley, la vara de Aarón. ¿Qué historia, qué onda con la vara de Aarón? Era una vara de almendro. Que Dios la usa en otras profecías y dice, ¿qué ves? Le dice, una vara de almendro. Bien, correcto, porque yo apresuro. ¿Saben que muchos no entienden eso? ¿Qué tiene que ver la vara de almendro? Porque yo apresuro mi palabra. Porque el almendro era el primero en dar frutos de todos los árboles. Era el primero. Por eso el Señor muestra a su profeta una vara de almendro diciendo, yo apresuro mi palabra. Es lo primero, ¿sí? Es lindo entender esas cosas para tener un panorama más amplio de la palabra de Dios. Pero hubo un momento donde hubo una rebelión. Y había al menos 3 familias, la más destacada, los hijos de Coré, y dijeron, ¿quién sos vos, Moisés? ¿Quién sos vos, Aarón? Dios puede hablarnos a nosotros también. Pum, 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 hicieron una rebelión. Moisés los mandó a llamar, dijo, no vamos a ir. ¿Qué querés ahora? ¿Sacarnos los ojos? También fueron violentos con sus palabras, pero a Dios le desagradó y dijo, reunímelos a estos acá. Bueno, primero que nada, hubo un juicio. Dios quería liquidar a todo el pueblo y allí Aarón y Moisés, aunque estaban enojados, pero dijeron, Señor, ten misericordia de estos cabezones. Pero a estos que levantaron la rebelión, no aceptes su ofrenda, Señor. A ellos sí. Entonces el Señor le dijo, ok, yo no voy a liquidar a toda la congregación. Los que no estén implicados con estas familias, salgan de al lado de ellos porque los voy a condenar.
Y de a poquito, cada uno levantó su equipito de mate y se fue alejando porque dijo, acá va a pasar algo. Entonces Aarón y Moisés dijeron, Señor, si esta gente muere de forma normal, como mueren todos los seres humanos, nosotros estamos equivocados. Pero si se los traga la tierra y descienden vivos al Seol, entonces ellos están mal. Y nosotros estamos actuando en tu voluntad. Y el Señor le dijo, ok, que se corran todos porque se abrió la tierra y se los tragó con todo lo que tenían, con toda la familia. Y dice que los que estaban alrededor huían, porque decían, no sea cuestión que nos traiga a nosotros también. Hubo un juicio tremendo de Dios. Ellos descendieron vivos al centro de la tierra. Se los tragó la tierra literalmente. Entonces el Señor, para empezar a poner autoridad y empezar a ordenar las cosas y que no haya otro levantamiento, otra rebelión como esa, dijo, miren, cada representante de las 12 tribus traigan una vara de almendro, una vara seca, grábenle, supongo yo con algún cuchillo, alguna cosa, un objeto cortopunzante, grábenle el nombre de la tribu, y vos, Aarón, que era de la tribu de Leví, poné en tu vara Leví y poné Aarón, poné tu nombre. Tráiganla delante del santuario, déjenla toda una noche. Al otro día, la vara que haya florecido, reverdecido, esa es la familia que yo elegí para el sacerdocio, para liderar al pueblo. Al otro día van a la mañana y están todas las varas secas, cada uno va a recoger su vara, por eso tenían los nombres, para que nadie diga, me cambiaron la vara. No, todas tenían sus nombres. Y resulta que la de Aarón no solo había reverdecido, había florecido, sino que había dado almendras. Había dado almendras. Entonces ahí el Señor dice, es la familia que yo elegí, la familia de Leví, para que me sirvan en el sacerdocio, ¿sí? Y para que todos sus hermanos colaboren y sirvan en el tabernáculo, y el resto cierra el pico, que no haya más rebelión. Esto es lo que yo determiné, dijo el Señor. Entonces el Señor ahí le da la orden y dice, bueno, para que quede como un testimonio, guarden esa vara que reverdeció en el arca. Cuando vino el maná, lo mismo. Saquen en una urna y guárdenla como un recordatorio dentro del arca. De esa forma fue que llegó a ver esos 3 objetos. Pero esto nos da un mensaje a nosotros. El arca del pacto representa el pacto de Dios con su pueblo, con nosotros. Hay un pacto de Dios. Representa la fidelidad. Cuando cantamos Dios de pactos, ¿qué se cruza por su cabeza? Tantas cosas, ¿no? Y es lindo cuando estamos cantando eso, Dios de pacto, que cumples tus promesas, cumples tus palabras, y uno empieza a acordarse de cuántas veces uno se vio entre la espada y la pared y Dios lo sacó de esa situación, cuántas veces alguno estuvo al borde de la muerte, Dios lo sacó de allí, Dios le proveyó cuando no tenía nada, y uno empieza a pensar, Señor, tú eres fiel. Haga ejercicio de memoria cuando usted está cantando y adorando, para que sea un incienso, que sea un perfume. No solo porque está en la pared la letra o porque la conozco de memoria, no, estoy proclamando algo con mis canciones. Dios de pactos. Esta arca era señal del pacto de Dios, de la disposición de Dios para asistirnos, para ayudarnos. Por eso esas varas no se sacaban nunca de allí. Dios es dinámico. Él, como dice el hermano Samuel Hernández, Dios siempre llega a tiempo. No llega antes porque podría ser catastrófico si llegara antes de tiempo, pero no llega tarde nunca. Aun cuando te parezca a ti, cuando me parezca a mí, que Dios llegó tarde o está llegando tarde, Él está llegando a tiempo. Porque mis tiempos no son los de Dios, tus tiempos no son los de Dios. Cuando Él está llegando allí a donde vivía su amigo Lázaro, que ya su cuerpo estaba en descomposición, 4 días hacía que estaba allí en la tumba. Y sus hermanas, que eran amigas de Jesús, pero le recriminaron, Señor, si hubiera llegado antes, ahora ya es tarde, ni siquiera para resucitarlo porque su cuerpo está descompuesto. Y el Señor diciendo, ¿qué problema hay para mí? Ni eso siquiera puede detenerme. Si crees, verás la gloria del Señor. ¿Qué no crees que yo soy la resurrección y la vida? Sí, Señor, sé que en el día postrero le dieron una respuesta teológica, pero no de fe, que es lo que el Señor esperaba. No, yo hoy soy la resurrección y la vida.
En el día postrero los voy a resucitar a todos, pero hoy yo tengo ese poder para hacerlo. Dios no llega tarde, aunque nos parezca a nosotros. Jamás, jamás. Y él, su parte humana se dolió y Jesús lloró, pero después dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando él sale, lo manda a todos los incrédulos y le dice, ustedes sáquenle las vendas porque estaba como una momia, sáquenle ustedes las vendas, vean que esto no es un truco. Vayan ustedes y comprueben que Lázaro no huele mal. ¿Por qué el Señor hace sanidades? Porque Él puede recomponer células. Él puede aún dice en la vejez, aún en la vejez sus huesos pueden reverdecer. Esa vara no tenía que reverdecer, estaba cortada, estaba seca. No solo reverdeció, sino que dio frutos. Aún en la vejez podemos dar frutos para el Señor. Amén. Dios nunca llega tarde, siempre están las varas puestas. La presencia de Dios está para moverse. Amén. Gloria al Señor. Señal de pacto, señal de fidelidad, señal de perdón. Era el propiciatorio, un lugar de hacer propiciación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? La expiación por los pecados. Cuando aquel hombre que Jesús cuenta, ¿no? Dice que se golpeaba el pecho y ni siquiera levantaba la cabeza y decía, Señor, hazte propicio a mí, pecador. Estaba pidiendo propiciación, estaba pidiendo piedad, misericordia. Ustedes escucharon cuando ora el hermano Anacondia y él dice, piedad, Señor, piedad. Él pide piedad. Él está, y así como nosotros nos presentamos en el propiciatorio a pedir que Dios sea propicio a nosotros, propicio a su pueblo. Amén. Lugar de perdón. En la presencia de Dios tenemos su palabra, allí estaban las tablas de la ley. En la presencia de Dios tenemos su provisión. Ese maná era un recordatorio. Mire, el maná de un día para el otro se echaba a perder, pero ese que estaba en la urna no, porque eso era un material, una materia prima celestial, eso caía del cielo, no se cosechaba en campos, era como un cereal que había que molerlo en morteros y había que amasar y había que cocinarlo en hornos, pero había venido del cielo, era celestial y ese se conservó. Entonces cada vez que entraba en Yom Kippur el sumo sacerdote, había un recuerdo de que en la presencia de Dios hay palabra, hay ley, hay instrucción, que en la presencia de Dios hay pan, que es constante. ¿Dónde vamos a buscar nuestra provisión? A la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. En la presencia de Dios hay llamamiento, ahí estaba la vara de Aarón, hay llamamiento, yo te he llamado. ¿Qué dice Pablo a los romanos? A los que él llamó, él los justificó, él los santificó y Dios te ha llamado. Cuando habla de llamamiento no es solamente a los que Dios nos llamó a pastorear. El llamamiento, hay diferentes tipos de llamamientos del Señor, pero Dios nos ha llamado a todos. Dios nos ha llamado a ser sus herederos. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Cada vez que vayas a la presencia del Señor, Él te va a recordar el llamado. Él te lo va a recordar. En la presencia de Dios hay llamamiento, hay provisión, su presencia, su trono, el mismo Jesucristo. Y este patrón que se da en la mayoría de los muebles y los materiales del tabernáculo, la madera representa la parte humana de Jesús. Una madera, sí, pero incorruptible. Era ligera, la acacia era una madera liviana y Jesús fue ligero, fue liviano, se dejó llevar por la voluntad del Padre. Él clamó, con gemidos indecibles, sus gotas, como decía el pastor Carlos el domingo, como su sudor, como grandes gotas de sangre que caían sobre la piedra. Él estaba bajo presión, pero él se rindió al Padre y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él pedía, si es posible, si hubiera una posibilidad, otra alternativa, Padre, pasa de mí esta copa, pero sea como fuere, aquí estoy dispuesto. Él fue como la acacia, ligera, pero incorruptible. Amén, resistente. Gloria al Señor. Y el oro que representa la divinidad de Jesús, como la tapa del arca llamada propiciatorio, o también se interpreta como lugar del perdón.
lugar del perdón. Eso es lo que representa el oro. Gloria al Señor. Todos estos objetos, como decíamos hace un rato, se transportaban con las varas, ¿sí? A excepción del candelabro y el lavacro, se llevaban con las varas que se ponían en esos aros, en las puntas. Y al tabernáculo, vamos concluyendo con esto, al tabernáculo había que purificarlo mediante la sangre. Según Levítico 16, no lo vamos a leer, pero si quiere anótelo, si no lo tiene anotado. Y luego había que consagrarlo mediante el aceite de la unción. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo 40. ¿Sí? ¿Y cuál es el proceso que Dios hace en nuestras vidas? Como tabernáculos, como templos del Dios viviente. Él nos lava con su sangre, pero nos unge con su espíritu. Pero ese es el orden: santificación, purificación, la limpieza primero y luego Él nos unge. Amén. Nos habla a nosotros como templos de que antes de que descienda la nube de la presencia y el fuego que representa el poder, la columna de nube y columna de fuego, ¿recuerdan? Él nos lava con su sangre antes de que venga la unción. Primero nos lava y luego nos unge. Por eso primero estaba en el tabernáculo, había que purificarlo, había que hacer propiciación con la sangre y luego venía la unción del aceite. Y eso nos habla a nosotros también. Decimos: Señor, quiero la unción, y el Señor dice: quiero que te purifiques. ¿Sí? Él nos lava con su sangre. Primero, pongámonos en la mano del Señor para que Él nos purifique. Tenemos que consagrarnos, tenemos que purificarnos. Y la conclusión final, ¿cuál es nuestra actitud frente a tan grande amor? Que Dios nos proveyó el medio para acercarnos a Él. Vamos a concluir con Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Leemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén, amén. Qué importante esto, ¿no? Mantener firme la esperanza que profesamos, la fe. ¿Por qué? ¿Dónde está la base? ¿Por qué tengo que estar firme en esa fe? Porque fiel es el que prometió. Él es el certificado. Dice que cuando le da el juramento a Abraham, no pudiendo jurar por nadie mayor, porque no hay nadie mayor que Dios, jura por Él mismo. ¿Qué hace el Señor? Se compromete Él. Qué maravilloso. Fiel es el que prometió. Cuando esté tu fe ahí temblando, acordate que el que prometió es fiel, que Él va a cumplir. Y preocuparnos, dice, considerándonos al amor para poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí dice en la NBI: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tu palabra con tu hermano, animándolo siempre, infundiendo fe. Y quizás en algún momento Dios va a tomar tu boca y quizás tú estés pasando un momento difícil y estés medio así enclenque, y Dios va a decir: quiero que seas de bendición para otro, y vas a tener que plantarte y fortalecerte en Él y abrir tu boca, no para hacerlo decaer, sino para estimularlo al amor y a las buenas obras.
¿Por qué insistimos con la congregación? Es el versículo más contundente, entre otros, pero el más contundente, de que la congregación es algo que Dios quiere, que nos juntemos. Aquellos que dicen, no, porque Jesús dijo que donde estén 2 o 3, pero Jesús no puso un límite. 2 o 3 no es el límite, es el piso. Él considera 2 una congregación, o 3, y de ahí para arriba. No dijo hasta 2 o 3, ya más no. Ya si es una iglesia grande, una congregación grande, no. Ahí ya me voy a otro lado que haya 2 o 3. No, por favor. Tenemos que ver cómo, expresamente como habla la palabra, desde 2 o 3, pero de ahí en adelante. Así es que hoy hay iglesias de miles de personas que Dios está ahí. Y hay otras que no. Pero donde hay templos vivos buscando la presencia del Señor, adorando al Señor, ahí el Señor está. Amén. Gloria a Dios. Esta debe ser nuestra actitud frente al amor de Dios y la provisión de Dios para nuestras vidas. Fidelidad, mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Gloria al Señor. Gracias, Rodolfo. Los invito a ponerse de pie. Y les voy contando antes de orar que el próximo miércoles, para que usted se prepare con su gratitud, porque vamos a tener otro encuentro de testimonios. Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo cosas maravillosas, así que usted va a tener la oportunidad de poder declarar la grandeza del Señor el próximo miércoles a las 20 horas, pero el domingo a las 19:30 horas está el encuentro aquí. Oramos al Señor y damos gracias. Te adoramos, Señor bendito, gracias por tu palabra que es vida, que abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestros corazones. Gracias por toda provisión que tenemos en tu presencia. Todo lo tenemos en ti, Señor. No hay nada que tengamos que buscar fuera. De hecho, fuera de ti no hay nada, Señor. Y queremos agradecerte aquí junto con mis hermanos, mis hermanas. Estamos en un mismo espíritu de gratitud, de reconocimiento. Realmente tú eres un Dios que cumples tus pactos y tus promesas. Todo lo que tú has prometido, ninguna palabra tuya ha caído a la tierra. Todo se ha cumplido. Ninguna palabra vuelve a ti vacía, sino que cumple aquel propósito para el cual tú la enviaste. Señor, gracias. Te adoramos y te bendecimos. Declaramos nuestra confianza en ti. Y te pedimos, Señor, tu protección, tu bendición sobre cada familia aquí representada, sobre los que nos están escuchando por radio, los que nos están mirando por redes sociales. Los bendecimos. Que la unción y la presencia de tu Espíritu Santo llegue a cada vida, a cada hogar, a cada vehículo, a cada lugar de trabajo, donde llegan estas ondas radiales o a través de las redes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.